Voy a hacer una cosa que odio hacer, que es leer directamente del móvil. Pero cuando vienes a hablar de cosas de muerte, pues pasan cosas raras. Y faltaba un poema, faltaba una hoja. Este poema lo publicó una de mis mejores amigas estos días, que perdió una persona querida. Y escogió este poema de vuestra poeta, pero mi poeta, una de mis poetas favoritas, que es Olvido García Valdés. Luego llegaron los grandes vientos de agosto. Ponte en camino, dijo que le habían dicho, como cuando te dicen, ven. La muerte llega y uno acude al lugar. Se lleva la presencia, la liviana presencia de gestos lentos ante la otra fría y que pesa. Animado pesar de los que viven y pesar de lo exánime, que avanzar ante ti para guiarte, que marchara tras ti para guardarte, pidieron. Trajeron viático o alimento para el camino, conciencia, voluntad e inteligencia, corazón, para que vayas y no huyas ante quien te atemorice, porque aún no sabes cómo serás, raíz en tierra árida, sin figura ni belleza. Nadie dirá, quédate con nosotros, que atardece y el día vaya de caída. Nadie hablará. Es el alba y alza su camino. Abre la ranura por la que salir al mundo sin sueño. De Mary Shelley, la autora de Frankenstein, acaban de publicar un poema que se titula El elegido, una edición preciosa e ilustrada. Como sabéis, Mary Shelley es una poeta y escritora británica del siglo XIX y este poema lo escribe después de la muerte de su marido, que se ahogó al hundirse su velero durante una tormenta en la bahía de La Spezia, Italia. El que elegí, el mío, el que tuve y perdí, bajo un rojo crepúsculo del último verano, en las aguas que cubrieron su frente. Con él me abandonaron la vida y la esperanza. Ahora vagabunda, ya no busco un hogar. El cielo es una cripta. Toda Italia una tumba. Y si aún peregrino mientras paso los días, es porque a un hijo huérfano el deber me encadena y porque me sostiene la fe en que he de ganarme con dolor y paciencia la vuelta de ese amor y de ese compañero que antes que ningún otro la niebla de mi vida vino a inundar de luz. Ahora me dejas a oscuras, como un sol del ocaso, tras las nubes oculto, a punto ya de hundirse en el soberbio océano, apenas una nota al lado de una estrella cuando cae la noche. Y aunque deba vivir, ¿cómo pasar los días? ¿Y cómo amanecer con los ojos sin lágrimas y dormir entre sueños luminosos y plácidos, igual que esas luciérnagas de las noches sin luna? En la literatura de todos los tiempos y de todas las geografías está la preocupación sobre el término de la vida, sobre la muerte, por todo lo que encierra de misterioso, de oscuro, de oculto, por toda la carga que lleva esa palabra, muerte, por todo lo pavoroso y desgarrador. Y todo ello es un filón inmensamente atractivo dentro del ámbito de las creaciones del espíritu humano. En la búsqueda de liberar esa angustia existencial, muchos seres humanos nos acercamos a las artes para expresar y para pensar la muerte, para hacerle frente y soportarla. Y nosotras lo hacemos con poesía. Leer poesía con la temática de la muerte, sea la muerte
algo general de lo que hablamos o algo más concreto, la muerte de seres queridos, seres cercanos, leer poesía con esta temática genera alivio, invita a la reflexión, a disfrutar y apreciar los pensamientos melancólicos de quienes dejaron plasmado su sufrimiento. En esta segunda sesión de Palabra Viva de este año 2025 queremos charlar sobre todo lo que rodea a la muerte. Los ritos, las imágenes, las costumbres y celebraciones funerarias, pero además queremos hacer un recorrido de la mano de Emma Pedreira, poeta y escritora gallega, a través de la poesía del duelo, de lo fúnebre y del sentimiento doloroso que provoca la ausencia. Emma Pedreira, A Coruña, 1978, es filóloga, escritora y artista visual. Como poeta, su obra abarca más de 10 títulos que van desde el primerizo, Diario bautismal de una anarquista morta, 1999, hasta el más reciente, Para salir de este lugar, 2023. En 2017, un poema del libro Antídoto fue considerado como mejor poema del mundo y galardonado con el Premio de Poesía Jovellanos. En el año 2018 ganó el Premio de la Crítica Española en el apartado de narrativa en gallego por Bibliópatas e Fobólogos. El Premio Xerais de novela por Vesta do seu sangue y el Premio de Poesía Fidge Vergara Vilariño por As voces agrafas. En 2019 gana el Premio Jules Verne por Os corpos invisibles. Esta novela también fue considerada, junto con la autora, la mejor del año por la revista electrónica Fervenzas Literarias, y en 2020 ganó el premio da Gala do Libro Galego a Mejor Texto Juvenil. En 2020 publica la novela histórica As fauces feroces y el volumen poético Selarias, Palabra a intemperie, en colaboración con la ilustradora Laura Romero. También forma parte de la antología de voces femeninas de narrativa actual Entre Donas. En 2021 publica la autobiografía, es muy difícil, venga, Os libros que hai en min. Tamén é autora de Juana de Vega, a muller que desafiou o seu tempo, que escribió a 4 manos con la Premia Nacional Marilar Alexandre. Publicó, aparte dos Ansos, que tenéis aquí, en el 2023, en colaboración con el ilustrador Carlos Lago, donde se adentra en el mundo de los cementerios alternando la ficción con la realidad en una colección de microrrelatos sobre la muerte infantil. Su penúltimo libro publicado es la novela negra A boca da sombra. El ensayo As horas mortas, que tenéis aquí, es una antología de cementerios gallegos, viajes y conversaciones alrededor de los rituales y lugares de la muerte en Galicia. Os dejo con Emma. Boa tarde, moitas grazas por estardes aí. Un currículum así en galego, fora de Galicia, non vale nada, casi. Asusta un poco. Voy a cambiar de lengua. Muchísimas gracias por estar aquí, frikis de lo mortuorio. Cada día somos más, como decía en un programa de La Gallega, para darnos así consuelo a las raras. Muchísimas gracias a Ana Lamela por contar siempre conmigo para las cosas más bonitas de la vida, que son la poesía y la muerte, que va a ser, la sidra también. Y nada, a este rollo que os voy a soltar, en el que me voy a regodear un poquito, ya que me dejan, le puse el título de luto y de alivio. Poesía como elemento de consuelo en el proceso fúnebre. Hay un poema fúnebre que está en una lápida, que es la del emperador Adriano, y puede ser una de las primeras poesías, de los primeros poemas que hablen sobre la muerte. Y lo escribió unos días antes de morir. Pidió expresamente que esto estuviese en su tumba. Pequeña alma, blanda y errante, huésped y compañera en mi cuerpo, que partirás para lugares pálidos, rígidos, desnudos,
y ya no bromearás como acostumbrabas. Siempre hemos despedido a nuestros muertos con flores y con palabras. Si bien las flores frescas tenían connotaciones odoríferas e higienistas, preservadoras del aire, y en tiempos ancestrales acompañaban dentro de la tumba sobre todo a mujeres y niños, lo expresado por ellas, ya sea oralmente o en forma literaria, constituía un adiós definitivo de lo terrenal y una instauración de la memoria espiritual. Catapultar el alma al más allá con lanzadera de versos es costumbre y rito tribal de cualquiera de nuestros mundos y épocas. ¿Qué puede haber más metafórico que eso de subió al cielo o durmió en la gracia de Dios, que es lo que se suele poner en las lápidas infantiles, ¿no? Esa fraseología que se cambia para evitar decir que un niño o que una niña falleció. Podemos considerar que las primeras apariciones poéticas escritas en el terreno de lo fúnebre son las siglas heredadas del Imperio Romano y grabadas sobre los túmulos y que aún se utilizan en nuestros días. Este famoso Dom, Deo Optimo Máximo, para Dios el mejor y el más grande, o ese Rip y ese Dep, que implican que se descanse en paz, así como ese recurrente cada vez más utilizado Sed tibi terra levis, que ya no serían otra cosa que pequeños versos para envolver el descanso de quien marcha y la esperanza de quien se queda. La esquela electrónica actual pues no lucha contra el panegírico latino. La mortuoria y la nota necrológica no se llevan mal con un requiem barroco. El libro de condolencias que se abre en la entrada del hogar funerario pues nada tiene de deshonesto con las coplas a la muerte del padre de Jorge Manrique. Los cementerios, que no dejan de ser esa colección de vidas fallidas y de farmacias fracasadas, pueden visitarse como museos al aire libre y leerse como libros. Las tumbas nos hablan con una retórica fúnebre. Sus frases, sus nombres y apellidos, los tratamientos, las fechas, no dejan de ser lecciones de historia y de historias. Son como libros de semblanzas extensas y cambiantes. El poeta norteamericano Edgar Lee Masters escribió en 1915 la crónica poética de la vida del pueblo de Spoon River a través de las tumbas de sus habitantes muertos. Como casi 100 de poemas en que cada persona difunta cuenta su historia, tenemos un compendio de vida a través de la muerte, como este. Oli Maki, ¿os habéis fijado en un hombre mustio y cabizbajo que deambula por el pueblo? Es mi marido, que con secreta crueldad nunca confesada me robó juventud y belleza, hasta que llena de arrugas y con los dientes amarillos, perdida la dignidad y la vergüenza humillada, me bajaron a esta tumba. ¿Y qué creéis que le roe a mi marido por dentro? La cara de la que fui y la otra que hizo de mí. Las dos le están llevando al sitio donde yazgo. Logro mi venganza después de muerta. El poeta gallego Celso Emilio Ferreiro escribió su propio epitafio que consta hoy en su tumba. Mais o lume que alampea xamais o veredes morto. Pero era parte de un poema de su libro Cimeterio Privado, que es un poemario semejante al de Lee Masters. Y ahora estos versos están labrados en su tumba y también los de su mujer Moraima. En las exequias actuales, si son de carácter religioso, tratamos de tomar un cierto consuelo a través de los libros litúrgicos leídos o cantados durante el funeral y el entierro, pero en lo civil lo literario manda, por suerte. Se escoge la poesía por su carga simbólica y la retórica poética emplea la metáfora y la sinestesia como bálsamo en esos minutos finales antes de la despedida definitiva, cogiendo el codo del doliente, la persona que asiste a la pompa fúnebre musita aforismos que ya son costumbre en el entorno social y cultural. No somos nadie, te acompaño en el sentimiento polvo al polvo. Versos caídos de viejos poemas que se fueron desvinculando de su significado primitivo. Si os preguntase aquí cuáles son las fórmulas, seguramente me diríais unas diferentes. En el pueblo de mi padre dicen una cosa muy maravillosa que es hay que ter experiencia.
Nunca supe lo que es asperencia, si es una cosa entre la experiencia y la esperanza, las dos juntas pues suenan a asperencia, que parece algo que tiene más que ver con aspirador que con morirse. Lo mortuorio en la esfera poética pues comienza a comienzos del siglo XVII. Surge en Inglaterra una camarilla de poetas denominados metafísicos, que destacan en la elaboración de poemas de considerable tradición en el mundo anglosajón, las elegías funerarias. A rebufo de esta escuela, en el siglo XVIII, surgirá un nuevo grupo poético denominado Graveyard Poets, o poetas del cementerio, que en cierto modo pues son los introductores del romanticismo, tal como lo fuimos enunciando en el colegio y en los estudios, como un movimiento artístico que irá azotando la Europa peninsular. Pero no será hasta 1861, con la muerte del príncipe Albert, que la reina Victoria de Inglaterra se convierta en la primera influencer en cuestiones funerarias al propagar The Big Mourning, el gran luto que se extendió rápidamente como acompañamiento a la regenta en su pérdida. La reina crea el simbolismo de la vestimenta negra como metáfora de la muerte y la creación de la estética fúnebre tan característica de la época. En la Inglaterra victoriana se viste de negro, pero también se rinde un excesivo y obsesivo culto al recuerdo de las personas fallecidas. Nace la fotografía post-mortem, los relicarios llenos de cabellos trenzados, las fiestas de ataúdes, los recordatorios de papel con largas elegías, pero también la escultura funeraria y los cementerios como lugares de deambulación, de esparcimiento e incluso de turismo. El luto no es solo manifestar la pérdida, es recuperar la vida a través del recuerdo. Hace unos años decidí que por salud mental no iba a ir a entierros ni velatorios que se perdiesen muchos grados de consanguinidad o de compatibilidad, que fuesen muy distantes. Pero sí que suelo recurrir al SMS, al WhatsApp o al correo electrónico para enviar unas condolencias pues afectadas, y ese hay que tener asperencia tan tradicional en mi familia. Pero uso la literatura para ello. Si bien lo narrativo se me representa, pues por ejemplo, a través de la novela en verso, El luto es esa cosa con alas, de Max Porter, la poesía llega de la mano de Ararat, de la premio Nobel Louise Gluck. Voy a decirte algo. Cada día muere gente, y eso es solo el principio. Cada día nuevas vidas nacen en las funerarias, nuevos huérfanos. Se sientan mano sobre mano e intentan tomar decisiones sobre su nueva vida. Luego van al cementerio. Algunos por primera vez. Tienen miedo de llorar, de no llorar también. Alguien se vuelca con ellos, les dice qué hay que hacer, pronunciar unas palabras, echar algo de tierra en la tumba abierta aún, y después todo el mundo vuelve a casa. Y la casa se llena de visitas, con la viuda sentada en el sofá, majestuosa, la gente que hace cola y se aproxima, unos cogen su mano, otros la abrazan. Ella encuentra qué decirle a cada uno, da las gracias, les da las gracias por haber venido. En el fondo quiere que se marchen, quiere volver al cementerio, al cuarto del paciente, al hospital, sabe que no es posible, pero es su única esperanza, querer volver atrás. Tan solo un poco. No hasta su boda, no hasta el primer beso. También recurro muchas veces a Emily Dickinson, autora norteamericana de sobras conocida por su reclusión íntima en lo doméstico, que parece exponer los territorios de lo femenino en general. A las mujeres, también en lo literario, se les ofrece solo lo contemplativo y no lo experiencial, lo doméstico y no lo mundano, o tal como la propia Dickinson dijo, lo íntimo y no lo éxtimo. Víctima de una enfermedad autoinmune que la llevaba a un paroxismo cercano a la muerte, la poeta describe su propio fallecimiento, entierro y funeral, revestidos de una espiritualidad única y propia y para la que se nos muestra totalmente preparada. Morir lleva muy poco tiempo. Se dice que no duele, tan solo
es un desmayo, por etapas, queda después, fuera de vista, un lazo más oscuro, por un día, apenas un crespón en el sombrero, y luego la preciosa luz del sol nos ayuda a olvidar. El ausente, la mística criatura, que si no nos hubiera amado así, se habría dado al sueño. Esa infalible hora, sin el menor cansancio. Letras y muerte tejen un consentido ritual de acompañamiento, balsámico, reflexivo y muchas veces nutriente de un pensamiento evasor del mal trago. La capacidad evocadora del verso nos traslada delicadamente por cada uno de los eslabones de la cadena del duelo, a saber, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, según la teoría de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Podemos modificar el punto de mira y, después de hablar de autoras inglesas y norteamericanas, poner el foco en la península, tratando de ver cómo los hábitos de la vieja Europa, donde todavía las costumbres clásicas grecorromanas se mantienen, con, por ejemplo, las coronas de flores, que antes se ponían en la cabeza, por eso se llaman coronas, en la cabeza sobre todo de los difuntos más jóvenes y de las mujeres solteras, y ahora ponemos sobre los ataúdes. El lenguaje floral de las lápidas, los aforismos a la entrada de los cementerios. Valoramos la poesía funeral, que tiene sus inicios en las exequias de los reyes españoles muertos, símbolo del desmoronamiento del edificio de la representación social, y que en forma de epitafio entraron en las compilaciones de los cancioneros medievales. El elogio fúnebre o la elegía serían las formas cultas de tributar este respeto a los próceres muertos y cantar sus alabanzas. Temas de recuperación latinizante denuncian la brevedad del tiempo. Todos conocemos el tempus fugit, que en las tumbas y en los cementerios, por la mañana estábamos en la Carriona, en Avilés, y esos relojes de arena alados están ahí hablándonos implícitamente del tempus fugit. La decadencia de los bienes mundanos, esas calaveras rodeadas de flores, de botellas y de coronas y huesos, nos hablan de la vanidad, se llaman vanitas. Crean una semblanza póstuma de los ilustres desaparecidos con la noticia necrológica del sepan cuántos. Se ufanan del contentum mundi, que sobrepone el espíritu y la rectitud, despreciando el mundo material. Y se duelen del ubi sunt, llanto ante la pérdida del tiempo que desbarata todo. Pero lo más interesante, o hacia donde querría yo arrastrar este asunto, ¿no?, cuando lo hablaba con Ana, es la función social de las mujeres en todo esto, porque las mujeres tenemos una función en todo lo que sea cuidar. Entonces, mujeres y cuidados, también la muerte antes, peri y post-mortem. Si la loa, lo elegíaco, el discurso fúnebre o la despedida se determinan como labor de hombres y para hombres, pareciera que las mujeres únicamente se ocupasen de los cuidados ante y post-mortem. Ellas cuidan de las personas ancianas y enfermas, lavan y amortajan, velan y rezan y soportan el duelo de una manera más activa que los hombres. Les corresponde también el cuidado de los enterramientos y el sostén de la memoria. ¿Quiénes son las que van a los cementerios a poner el agua, las flores y todo esto? Pues somos nosotras. Si no hay que coger una escalera, si hay que coger una escalera y hay que subirse, están allí los machotes. De lo laico y profano, de lo estrictamente literario a lo religioso, las exequias fúnebres se van posando cada vez más sobre el consuelo de la fe y el credo, que fabrica un destino post-mortem con paraísos, cielos, reencarnaciones o resurrecciones, e inmersos en el marco dictatorial de lo religioso. Todo cementerio ha de ser confesional y toda disidencia arrojada fuera de sus muros. Durante los siglos oscuros de la cultura y la política que toda sociedad reproduce en su evolución, en sus momentos involucionadores, reproduce lo bíblico,
salmódico y lo exclusivamente dogmático, y se reducen las posibilidades de la expresión literaria. Si bien los versículos nos acompañan en las lápidas y en las placas, la poesía tiene cada vez más cabida, por fin, en nuestros rituales fúnebres, en las esquelas y en las ceremonias que van callando los ecos religiosos y dejan hablar libremente a las personas queridas de su propio dolor. Como filóloga, tengo curiosidad por las formas literarias utilizadas en cualquier ámbito, y como gallega e investigadora de la incidencia lingüística de mi lengua en los cementerios, me doy cuenta de que es Rosalía de Castro, como no, la poeta fúnebre por excelencia. Fue la hija doliente que también ha de perder a dos de sus criaturas y llevarlas a la tierra de Adina y de Bonaval. Decía: miña naiciña, como a miña nai non hai ningunha, que me quentaba cariña co caloriña da súa. Estos son los versos más repetidos en los cementerios de las 4 provincias gallegas. Volvemos así a la presencia femenina en el territorio fúnebre, donde los cuidados se arrastran hasta los territorios de la muerte y de lo cementerial. En cuestión de estatuaria, en un cementerio la presencia femenina en piedra se multiplica, con las figuras dolientes y los ángeles feminizados, además de las vírgenes dolorosas y las magdalenas penitentes. Pero ¿y en lo literario? ¿Cómo se manifiesta la literatura escrita por mujeres en el terreno de la muerte? Las mujeres, en nuestra metafórica posición de eslabón mediano, del medio, hablan de la pérdida del eslabón anterior o del posterior a sí mismas. Son frecuentes los poemas de orfandad, de padre o de madre, o incluso de ambos. Son más infrecuentes aquellos que hablan de la pérdida de las criaturas, tanto las nacidas como no, donde no podemos dejar de citar como precursora, por ejemplo, a Carmen Conde. Derramen su sangre las sombras, donde por primera vez, siglo XX, se habla de la pérdida perinatal sin ningún eufemismo. El vientre de la mujer como horno y como tumba. Mis pechos empezaron a llenarse de leche, ajenos, ignorantes, distanciados de la tragedia que tuvimos tú y yo, hija. Te preparaban tu alimento. Qué fracaso el fluir de mis pechos, qué repetida amargura la de verme transformar una parte de mi ser en alimento tuyo sobre el hielo de la muerte. He estado con fiebre, inmóvil, penando en toda la inmensa distancia que nos separa, mientras esta inútil leche se retiraba humillada y algodonada, y mis desdichadas arterias fluyentes. Enterrar al padre, a la madre, asumir el papel de generación al mando de la que se desprenderán otras naturalmente, es motivo de la reflexión de numerosas poetas, como pueden ser Luna Miguel en Los estómagos sobre la pérdida de su madre, o Andrea Mazas ante el fallecimiento de su padre en un libro llamado Un abismo que no se canta, al que pertenece este poema. Mi padre ha muerto. Mi padre ha muerto. Ya nunca. Y él nunca había estado antes aquí tan conmigo como ahora. Ahora, un mundo en que él no está en ninguna parte. Ahora y ya así siempre. Así siempre. Mi padre en ninguna parte. Me valdré de la poesía para mantener firmes las costuras, que no se desprenda, que no caiga de mí como otro botón. Lo necesito para abrocharme si aprieta el frío. Es la poeta asturiana a la que llegué gracias a Ana con un terrible poema que ella musicó y me cantó y que lloramos durante medianoche hace un par de años en nuestras cosas poéticas. La poeta asturiana Estefanía González, quien nos hace verla
en el medio de una desolación terrible en el libro Dios en la ría, donde tras perder al hijo, el padre comienza una marcha irremisible. Incrustada entre las dos generaciones desaparecidas, las ramas cortadas de su árbol genealógico, la poeta no repliega la voz para su duelo, sino que la extiende, aunque se sienta única habitante. Yaceré cerca, aquí en el valle. Veo este cuenco y en él un cuenco. Manos de la muerte a cogerme, que debo volar y quiero ir despacio. Solo en deshacerse blandamente está el placer. Diálogo con otros que dicen que antes que yo han dicho mucho de la muerte, pero no lo mío. Me crezco y me espanto. Desaparecidos los seres queridos y comenzada la fase de duelo, es el trabajo físico y al fin es la tarea de las mujeres también cerrar la casa, desprenderse de los objetos masivos, donar la ropa, tirar y repartir el resto. El cierre de la casa implica la muerte simbólica de la familia y la ceguera de las ventanas y de las puertas de la casa matriz, sobre todo en el ámbito rural. El desmoronamiento, la ruina, el último movimiento de la desaparición. Si quedaban animales vivos, su sacrificio o su dispersión. Y en el mundo apicultor, la comunicación a las abejas para evitar su muerte. Todas ellas tareas femeninas, tribales y físicas que describen a autoras, por ejemplo, como Luz Pichel en Casa Pechada o Berta Piñán en Amancadura. Voy a cometer aquí un acto terrible que leer en asturiano a la querida Berta. Cambio estacional. Acuriosar los armarios. Vaciar la nevera, los restos de comida a la basura, ordenar por orden alfabético los libros, el agua, el gas, los atrasos de luz, pagalos, aflacar 2 kilos, 3, mejor aflacar 3 kilos, beber menos, beber nada más de noche, tirar al contenedor de ropa, la ropa de los muertos. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, Paradigma del sistema gallego actual. En Galicia, la muerte y sus rituales es consustancial a la vida, entendida como algo a realizar en el seno de la tribu. El acto social de morirse conlleva un escenario íntimo y una tramoya cada vez más práctica, pero que implican la pérdida de lo ritual. Ritos como el velorio casero o el abellón, perdido en las dobleces del siglo pasado, y la desconfiguración del hogar como lugar de velatorio, se traducen en una menor implicación social y el enfriamiento de las fases de duelo, entendido cada vez como algo más íntimo, solitario, escondible y necesitado de terapias. En Galicia la poesía nos cuenta. Tenemos una larga tradición de canto a la pérdida, de literatura que acusa recibo del dolor. Y no hablo de ese planto matricial de apego a la tierra, el abandono y el cierre de la casa raíz, sino también de la necesidad que tenemos de aliviar el dolor y de la necesidad de que no se nos pierda toda esta ritualización del duelo, crear una literatura de acompañamiento. Nuestra poesía más reciente afrontó la pérdida con obras y autoras como Xoana Torres en Elegías a Lola o la Premio Nacional de Narrativa Marilá Aleixandre en su faceta poética en Catálogo de Belenos, Berta Dávila en Raíz da Fenda o Olga Novo en Felicidade, poemario, por cierto, con el que ganó el Premio Nacional de Poesía en 2020. 4 años más tarde, después de ese premio nacional, pues es la poeta y amiga Chus Pato quien gana el Nacional de Poesía con Sonora, que es un libro sobre la pérdida materna, y lo hace pues en 2004. Ella dice: comecei a escribir Sonora en Guayaquil inmediatamente despois do pasamento da miña nai. Dice Chus, 157 páginas después del estupor inicial de acompañarla por un laberinto de sombras. En este caso es la madre, en conjugación con la simbología gótica que encontramos en el ámbito funerario. Comienza
a través de la voz poética una elevación directamente proporcional a la caída emocional del poema. Y, por ejemplo, se dice el ciprés que tiene esa misma connotación en el ámbito fitofunerario. La raíz desciende en vertical tan inmutable y tan profundamente como la copa asciende hacia el cielo, simbolizando la memoria incorrupta mientras crece el deseo de elevarse. Chuspato di: Madre, abandónasnos, a morte, mais eu desexamos vivir. Eu son o remate da morte, ela é o meu final. Coida os ollos que no silencio maior len o aire. Coida a banda sonora, as letras que baixan ao fondo e non volven. Coida a voz coa que dis as letras. Coida o aire, coida da morte. Coida de ti, coida o poema. O cadáver e Deus son fraternidade. Sentímolos fora. La épica de la hija huérfana de madre de Chuspato se da la mano con la de la madre huérfana de María Besteiros en un poemario titulado A lista da compra. El luto blanco, que es aquel que se considera más ligero y menos duradero por considerarse menor, ocupa muy pocas páginas en nuestro corpus literario. Este poema de María Besteiros es justamente anterior a su novela sobre la pérdida durante el parto de su hija Mai. Os teus restos na casa convertida en naufraxo. Cando cheguen as emerxencias descubrirán o meu corpo sumerxido baixo os teus obstáculos. Recollerán os libros que non liches, aquelas palabras desgastadas que non dixeches. O peso das noites abandonadas estremeceránlles os teus cabelos sobre o meu peito, abertos, a dor e os vosos uniformes. O endoscopio identificará o azul intenso dos teus osos. Certificaredes a morte do meu planeta e das células desprendidas do que fun. La pérdida neonatal y perinatal, más allá del aborto espontáneo, son momentos tan borrados de la vida real para cuanto más es casi imposible encontrarlos en documentos de talante literario. Si Berta Dávila hizo una tímida aproximación para la narrativa en sus últimas novelas, como son Carrusel, Illa de Excepción o Seres Queridos, que creo que están todas traducidas al castellano, en las que la experiencia de la maternidad y de la pérdida pueden ir situando ya cierta apertura de estos temas tabú, no podemos olvidar que en terreno poético fue Rosalía de Castro, de nuevo, quien primero escribió poemas sobre la muerte de parte de su descendencia, con los versos dedicados a Valentina y a Adriano, sus hijos fallecidos, siendo, como siempre, nuestra pionera. Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa, vidas da miña vida, anaco das entrañas. Tierra sobre el cadáver insepulto, antes que empiece a corromperse, tierra. Ya el hoyo se ha cubierto, sosegaos, bien pronto en los terrones removidos, verde y pujante, crecerá la hierba. Agora que mamá é orfa, dime, quen coidará de min? Berta Dávila nos transmite en Raíz da Fenda la herencia de la ginea, eso que se transmite de abuelas a nietas y que parece saltarse una generación y que se activa con la muerte de la madre de la madre. También eso fue cantado por poetas como Lorena Conden o Perfil da Boca o Xoana Torres en Elexías Alola o Marta da Costa en A Casa da Boa y un largo etcétera, hasta tener pues como una nueva tendencia que estamos valorando, llamarle libros de abuela. Hay mucha tendencia a escribir sobre esa pérdida. Casi tenemos la necesidad de un estudio. De Berta Dávila en Raíz da Fenda este velorio. Ninguén falou en voz baixa. Era como unha manda de cabalos en dono rodeando o cada leito. Dicían que eras guapa, como se fose o único de nós que tal vez pagase a pena conservar a razón principal para seguir con vida, ser guapa. Dicían que habería que lembrarte como eras. Eu preferín guardarte para min como agora serías, e non irracional,
e desafiuzada, precisábao para poder ficar libre de culpa. 4 años antes de que Chus Pato, 3 antes de que Yolanda Castaño y 1 después de que Pilar Pallarés, todas compañeras, amigas, poetas galegas, Pilar Pallarés, que por cierto en Tempo Fósil retrata la pérdida de la casa familiar, considerada en Galicia poco menos la casa que un animal totémico y marsupial. Pues entre esos tiempos Olga Novo se hacía acreedora del Premio Nacional de Poesía con Felicidade, una obra traducida al español, monumental, de ocaso y de alba, donde al fallecimiento de su padre se enfrenta la alegría por el alumbramiento de su hija Lúa. Paseando con ella por el pequeño cementerio de su aldea, está aquí recogido, y también este poema, de su pequeñita aldea luguesa, Vilarmao, en pleno Incio, Olga me llevó a conocer la tumba de su padre, donde unos versos anónimos, pero que realmente son suyos, lo despiden. Leímos juntas uno de los poemas de Felicidade que describen este ritual 1000 veces practicado y que aquella tarde de invierno llevó a cabo conmigo como intrusa a su lado. Se non fose amor. Voy a leer solo un trocito porque es un poema muy largo. E hoxe fun ao Camposanto poñer flores na tumba de meu pai. Limpei cun trapo e auga a pedra da lápida, o lugar do seu nome e a data que marca o comezo e o fin da súa vida. Dispuxen as rosas vermellas, igual que se estivese colocando a cabeleira para ir namorar un mozo no tarro da auga fresca. Tan só fun ao Camposanto poñer flores na tumba de meu pai. Un xesto sinxelo e preciso que apenas merecería un poema. Cada vez más que nunca necesitamos de la poesía como despedida, como bendición, como salmodia, como bálsamo, pax tecum, y quizás como epitafio. Una frase espiritual que sean unos pequeños versos livianos y poderosos como estos de Eva Veiga. Velar esta ausencia, a fala do vento a envolve sen tocala. Vamos a hacer un pequeñísimo recital ahora de algunos. Nos parecía que quedaban algunos temas sin tocar o casi tocados así un poquitín por encima, ¿no? Entonces vamos a recitar en mayo unos poemas sobre el duelo, sobre la muerte. Empiezo con unos poemas muy cortos de 2 poetas de la generación del 27 sobre la muerte y el dolor perinatal que hablábamos antes, ese luto blanco que parece que tenemos que no contar, o sea, que tenemos que guardar para nosotras, ¿no? Hablaba Emma de Carmen Conde y de un libro que se titula Derramen su sangre las sombras. Os voy a recitar un poema muy cortito. Caminamos al unísono. Por vez primera, otro corazón se mueve con el mío. A la vez, latido por latido, juntos, hacia encontrarnos, juntos, hasta desprendernos. Y otro también muy cortito, de Concha Méndez, también de la generación del 27, de un libro que se titula Niño y sombras. El poema se titula Se desprendió mi sangre, es de la misma temática. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Se repartió mi alma para formar tu alma. Y fueron 9 lunas, y fue toda una angustia de días sin reposo y noches desveladas. Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. ¿De qué color tus ojos?
tu cabello, tu sombra. Mi corazón que es cuna que en secreto te guarda, porque sabe que fuiste y te llevó en la vida. Te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. Los poetas y las poetas suicidas fueron dejando un testamento vital en sus poemas, y este Nada de Alejandra Pizarnik dice: el viento muere en mi herida, la noche mendiga mi sangre. O el grito de Ana Akhmatova: no tener un Dios, no tener una tumba, no tener nada firme, sino solo cosas vivas que se me escapan. Existir sin ayer, existir sin mañana, y cegarse en la nada, socorro por la miseria que no tiene fin. De los libros sobre abuelas que comentaba Emma, hay una poeta, o hubo una poeta, porque ya no está, que a mí me gusta mucho, una poeta uruguaya, que se llamaba Marosa Di Giorgio, y en su libro Magnolia hay un poema. El libro Magnolia está dedicado todo a la muerte de su abuela, pero este poema en concreto habla de su abuela. Dice así: desde que te fuiste, siento que me llaman desde el trasmundo. Sé que prendes lamparillas para mí y haces rodar planetas silenciosos por las casuarinas. Anoche me desveló tu cabellera, golpeándome en la cara como un viento largo. Líquen gigante, musgo crecido, lluvia de algas, y me eché a ambular por las habitaciones donde tú andabas, tras de tu menudo azúcar fragante, tu sabor de higos. Yo no sé hacia qué aire mirar, hacia qué cementerio. Lejos en el campo veo amarillear tu nombre. Cerca entre las altas hierbas azules sé que un gran corazón ha partido su almendrario y acuden pájaros ansiosos entre las altas hierbas. Oh, muerta, deliciosa, te descompones en 7 aromas, en 7 colores. Voy a probar de ti. Retrato errante, furtiva gacela, te vas y vuelves, gacela inexorable, a buscar tu cena, tu ración de jazmines. Alta madre, vieja novia, abuela, abuela, has inaugurado mi nombre hondo, lejos, en un paisaje de huesos y planetas. Dentro de todos estos seres queridos que se nos van y que para los que necesitamos un punto de apoyo en la poesía, para mí hay una facción muy importante que son nuestras mascotas, que ni siquiera mascotas, ¿no? Tiene Mary Oliver, la poeta americana, tiene un libro que se llama Dog Songs, que cuando lo publicó la gente no entendía muy bien porque le dedicaba un libro a sus perros y perras muertos. Dijo, pues es más fácil y para mí más reconfortante que hablar de mis amantes fallidos. Su tumba, de Mary Oliver. Un perro vive 15 años, si tiene suerte. Piensan las grullas que su graznido en las altas nubes es su propia música. Una perra llega y vive contigo en tu propia casa, pero tú no la posees, como no posees los árboles, o la lluvia, o sus propias leyes. Piensa la osa errante del otoño sobre la ladera de una colina que ha imaginado por sí sola el refugio y el alimento de su largo sueño. Una perra nunca puede decir qué sabe del olor del mundo, pero tú comprendes al mirarla que no sabes casi nada. Piensa en la culebra de agua con su espinazo de diamantes, que el túnel oscuro a la orilla del estanque es un palacio de su propia creación. Ella pasearía delante de mí por los campos, volvería, me esperaría o estaría en algún lugar. Ahora está enterrada bajo los pinos.
No voy a discutir ni a rezar por nada, salvo por pudor. No voy a estar triste. Entre los árboles discute el sonido del viento. El olor de las agujas de los pinos, ¿qué es sino el sabor de lo incansable? Qué fuerte era su cuerpo oscuro. Qué apropiado es el lugar de su tumba. Qué hermoso es su sueño inquebrantable. Finalmente, las resbaladizas montañas de amor se rompieron sobre nosotros. El último poema que os voy a recitar yo es de Ana Blandiana, una poeta rumana, es ganadora del Premio Princesa de Asturias 2024. Tiene un libro que se titula Variaciones sobre un tema dado dedicado a la muerte de su marido. ¿Acaso la palabra amor es demasiado general, demasiado confusa, inexacta para lo que existe entre nosotros? ¿Acaso era adecuada hace tiempo cuando se trataba de dos seres que se acercaban el uno al otro en la tormenta sin saber lo que les ocurría, sintiendo solo que les iba a ocurrir algo juntos? Pero ahora, décadas después, cuando ya no hay distinciones ni líneas divisorias, por muy tenues que sean, y la palabra alma no tiene plural, decir te amo es una delimitación, el subrayado de una diferencia que ya no existe mentalmente, un retroceso de la única criatura capaz de encarnar a los dos, como si nos empeñásemos en averiguar quién de nosotros ha muerto. Voy a contar una anécdota así un poco vergonzante, que es que le comentaba a una amiga que había hecho este recorrido, ¿no? Una amiga que está presente en estos poemas, que es María Besteiros, y le decía, jo Mari, es que ya saqué libros, o sea, poemas de muerte del padre, muerte de la madre, muerte de la hija, muerte del perro, de la perra y tal. ¿Tú te das cuenta de alguien que haya escrito un poema de viudez? Y ella decía, joder, pues no sé. Y en esto digo, pues googleamos, ¿no? Y cuando googleo poemas de viuda, pues la tontería es que yo había escrito uno hace mucho tiempo, que es este que decía Ana, y que me trajo a Asturias un montón de veces. Dentro de todo eso, y que no me gusta autocitarme, pues no lo he traído. Lo podéis buscar en Google, como me lo encontré yo, pues lo encontráis también. Pero quisiera acabar con algo de humor, de ese humor negro que se nos da a las personas que nos acercamos a lo mortuorio por lo sagrado de lo literario, que es de este libro de microrrelatos, y que viene de una anécdota real que nos pasaba en casa de mi comadre, que íbamos a cenar allí los viernes, y en medio de las cenas escuchábamos unos ruidos en el techo y bueno, de alguien que correteaba y que jugaba a las canicas y tal, y decidimos llamarle el niño muerto Bastian, no sé por qué. Pues el niño muerto Bastian está en este pequeñito libro sobre ese tema tan tabú que son los niños y las niñas fallecidas. Estos son todos mentira, ¿vale? Todo ficción. Pero habelos ainos. Era normal que se escoitasen aqueles ruidos a aquela hora, era normal. Onde hai crianzas xa se sabe. E aínda menos mal que Bastian non era de balonazos contra as paredes, de canicas no corredor ou de carreiras de coches afastando as alfombras. Aquel ruido constante entre as 8 e as 9 de cada noite era Bastian co seu triciclo. E non é hora de fear ou de bañarse ou de deitarse, digo eu, opinaban as visitas dando unha ollada ao teito do noso salón, sen saber que no sobrado da casa, aquel sobrado sen portas, nin fiestras, sen auga corrente, nin luz eléctrica ou aire limpo, o neno morto Bastian non ten ninguén que lle diga, neno, pasa pa cama. Bueno,
En Andrado, ahí está el Panteón de Conchaeres y hay un epitafio que dice: como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Es el epitafio más repetido de toda España. Sí. Nosotros tenemos en Galicia, nosotros como si fuésemos una raza distinta, pero tenemos en Galicia uno que me encanta, que dice: aquí están os nosos osos esperando por los vosos. Que viene a ser así una cosa muy parecida, pero más amenazadora, ¿no? Esa frase de como me vi, te verás, o sea, yo siempre me la lío y la acabo diciendo mal. Hay esta escena de Hamlet, ¿no? Del príncipe Hamlet con la calavera, que todo el mundo piensa que está diciendo lo de ser o no ser, y no es así. Está con la calavera en la mano del bufón Yorick, que era el que le hacía reír cuando era niño, y decía: este pobre jorobado que me llevó sobre sus espaldas, y aquí están los labios que tanto besé, ¿no? Y es cuando suelta eso de como lo veo, me voy a ver. Yo creo que es de las primeras veces que se utiliza eso, que luego fue llevado a epitafio. Eso que queda ahí, eso es el cementerio de Iria Flavia, en Adina, está en este libro recogido, y se recoge esa historia. Ella decidió, lo leí hace un poquito, ¿no? Los huesos tan queridos de sus padres, de sus abuelos, de su padre, ¿no? Este padre tan controversial, que estaba allí enterrado donde se enterraban los presbíteros, en la puerta de la iglesia donde él fue párroco. Rosalía permaneció allí unos pocos años, era donde ella quería ser enterrada, donde estaba su madre, donde estaban sus abuelos. Fue su marido quien decidió, por honras, llevársela a un sitio mejor, supuestamente. A ver, es el Panteón de Galegos Ilustres, se supone que es mejor. Pero yo creo que respetar la voluntad de una persona que decidió que sus huesos estuviesen con los huesos de los suyos, pues sería muchísimo mejor. Ojo, está allí también Camilo José Cela, revirado, ¿no? Revirado en galego es puesto a contramano, pero también retorcido, como era él. Es la única tumba que hay en sentido contrario a todas las demás. O sea, tanto una cosa como la otra da un testimonio sobre las honras que recibió él y las honras un poco falsas que recibió ella, porque ella no quería ser honrada de esa manera, sino con el respeto a su memoria. Entonces, eso que viste allí, el paredón, que no es un paredón, es el muro del cementerio, además el muro principal es una losa de piedra, de cantería, que explica y que tiene unos versos sobre el cementerio de Adina, propios de Rosalía, que explica que estuvo ahí enterrada y que ahora está en el Panteón de Galegos Ilustres. No es una deshonra, pero tampoco es una cosa por la que nos debamos felicitar, por haber secuestrado esos huesos queridos. Que el propio Camilo José Cela decía: coño, los gallegos con los muertos, primero se llevan de aquí al apóstol y ahora se llevan a Rosalía, a mí que me dejen aquí debajo de este olivo. Revirado. No sé si quieres decir algo más, Emma, si no ya, pues yo creo que... Nada, repetir el agradecimiento y desear longa vida a todo el mundo.